Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video donde aprenderemos a hacer animaciones para escalar, rotar y mover props usando el Get Animation Controller de Verse y UFN. Primero vamos a crear las siguientes clases, así que vamos a Verse Explorer y como podemos ver dos, una llamada Animation Manager y otra llamada Game Manager. Ustedes van a encontrar los códigos en la descripción del vídeo. Voy a abrir Animation Manager. Como podemos ver, hay funciones que nos van a permitir animar movimiento, rotación y escala. La primera función que tenemos aquí es Set Movement, que tiene un parámetro prop de tipo Creative Prop, tiene un Target Location de tipo Vector 3. Lo primero que estamos haciendo aquí va a ser obtener la nueva localización y para eso Target Location y le restamos la posición actual utilizando nuestro prop getTransform y translation. Una vez hecho esto, vamos a crear un keyframe delta llamado animation keyframe, donde vamos a tener lo siguiente: un delta location, que es la posición objetivo a donde queremos que nuestro prop se dirija, o podríamos decir lo mismo, es la cantidad de movimiento que va a tener nuestro prop. Tenemos delta rotation, que es la rotación objetivo o la cantidad de rotación que queremos para nuestro prop. En este caso vamos a usar la función identity rotation, que lo que va a hacer es que no rote, porque para esta primera función solo queremos que se mueva. Tenemos delta scale, que es lo mismo que las anteriores, pero para la escala, la cantidad de escala que queremos para nuestro prop, y en este caso lo vamos a dejar en 1 porque no nos interesa que escale. El tiempo en segundos que el Creative Prop debe animar entre su último fotograma y este fotograma. Para este caso lo voy a dejar en 2. La interpolation es el modo de interpolación para este keyframe. Tenemos varios, vamos a revisarlos. Primero tenemos el linear, donde las animaciones se mueven a velocidad constante. Tenemos ease, las animaciones comienzan lentamente, se aceleran y terminan lentamente. La velocidad de las animaciones es ligeramente más lenta al final que al principio. Ease in, las animaciones comienzan lentas y luego se aceleran hacia el final. Ease out, las animaciones comienzan rápidamente y luego se vuelven más lentas hacia el final. Tenemos ease in out. Las animaciones son similares a ease, pero la velocidad de la animación inicial y final es simétrica. Para este caso voy a elegir linear. Después lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestro animation controller y para eso con nuestro prop utilizamos la función getAnimationController. Una vez lo tenemos, vamos a utilizar la función movementCompleteEvent, que lo que nos va a permitir, que tenemos aquí y la estamos suscribiendo, es agregar cualquier funcionalidad cuando termine la animación. Ahora en una constante, en un array llamado movementKeyFrames, vamos a guardar nuestros animation, y esto es porque para poder animar necesitamos establecerlo mediante un array, que es el que acabamos de crear, un modo, que como podemos ver ahora lo vamos a revisar. Tenemos 3 one shot, que simplemente hace la animación y se detiene. Tenemos ping pong, invierte la dirección después de alcanzar el keyframe delta final, luego reproduce la animación en el sentido inverso
tenemos loop que reproduce la animación en bucle. Esto requiere que la animación finalice exactamente donde comenzó. Para este caso voy a poner ping pong porque quiero que se refleje el movimiento, que se vea de una manera explícita. Y finalmente con nuestro animation controller usamos la función play para que se ejecute y se realice la animación. Ahora en set rotation vamos a hacer la animación de rotación. En este caso solo necesitamos un tipo creative prop y un prop. Aquí tenemos nuestro animation keyframe, que es un array. Aquí vamos a utilizar dos keyframes. Aquí tenemos rotation keyframe 1 y rotation keyframe 2. Para este caso, como no queremos que se mueva el prop, lo vamos a dejar a 0, su delta location. Para su delta rotation tenemos dos opciones. La primera es hacerlo de manera individual, que es utilizando rotation.applyPitch, o podemos hacerlo con make rotation from yaw pitch roll degrees, y aquí podemos pasar todos los parámetros al mismo tiempo. Aquí también podríamos utilizar apply roll o apply yaw. Ahora en nuestro delta scale lo vamos a dejar en 1 porque no necesitamos que se escale. En time voy a dejar en 2, ustedes pueden poner el tiempo que quieran. En interpolation también voy a dejar linear, ustedes pueden probar cada uno. Y para nuestro rotation keyframe 2 va a ser lo mismo, pero a diferencia del primero que es menos 90, aquí va a ser 90 y de resto lo voy a dejar igual. Hacemos el mismo procedimiento. Primero obtenemos el getAnimationController, suscribimos a la función onRotationAnimationComplete para agregar alguna funcionalidad. En este caso simplemente va a ser un print. En una constante llamada rotationKeyframes obtenemos el array animation, este que está acá, animationKeyframe, y con nuestra función setAnimation pasamos nuestro array rotationKeyframe con un modo que también lo voy a dejar en ping pong, y reproducimos nuestra función play. Y para finalizar está setScale, que al igual que rotación tenemos un creative prop y nuestro prop. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior, vamos a tener dos keyframes, el 1 y este 2, y vamos a dejar nuestra delta location en 0, nuestra delta rotation con identity rotation porque no queremos que rote, y vamos a utilizar nuestra delta scale 0.66 para todos, para x, y y z, y para nuestro siguiente keyframe 2 vamos a utilizar 1.5. La interpolación va a ser lineal para ambos casos, y como ya se vio anteriormente es exactamente el mismo procedimiento. Tenemos el animation controller, suscribimos a esta función que es onScaleAnimationComplete, guardamos nuestro array, lo pasamos en setAnimation, escogemos un modo, en este caso yo he escogido ping pong, y en play. Una vez hecho todo esto, abro Game Manager y aquí tenemos los siguientes campos. Primero, un creative prop llamado prop move, que lo vamos a utilizar para la animación de movimiento. Tenemos new location, que es un vector 3. Lo que vamos a hacer es ubicar en el editor la posición a donde queremos que el prop se mueva. Otro creative prop llamado prop rot, que va a ser el prop que va a rotar. Tenemos prop escape, que lo vamos a usar para escalar. Tenemos nuestro animation manager, que es la instancia de la clase que acabamos de ver. Tenemos los respectivos atributos editable para nuestros prop y para nuestro vector new location. Y cuando comience nuestro juego en onBegin, vamos a primero llamar a la función setMovement con nuestro animation manager, pasamos nuestro prop,
nuestra nueva localización, llamamos a la función setRotation, pasamos nuestro prop y llamamos a la función setScale y pasamos como parámetro propScale. Y una vez hecho esto, volvemos al editor. Voy a arrastrar, yo ya lo tengo, pero voy a arrastrar nuestro device. Voy a seleccionar cada uno de los props. Yo tengo este para escalar, tengo este para rotar y tengo este de movimiento. Los seleccionamos cada uno. Para nuestra localización, lo que hice para nuestra nueva posición fue moverlo. Copio estos parámetros, los pego aquí en nuestra new location y lo devuelvo a su posición original. Es la forma en la que ustedes pueden mirar en el punto donde ustedes quieren dejarlo. Una vez hecho esto, voy a guardar y voy a lanzar sesión y voy a verificar que todo esté funcionando correctamente. Una vez que empieza el juego, podemos ver nuestros tres props. El primero, escalando. Una vez que termina la animación, hace el proceso inverso porque tiene el efecto de ping pong y quería que se viera explícitamente. Para nuestra rotación, como podemos ver, se inclina hacia la derecha y después se devuelve. Y para nuestro tercer prop podemos ver cómo se desplaza y podríamos utilizarlo para un juego de plataformas. Esta es la manera en la que podemos hacer animaciones desde Verse y tenemos varios parámetros para configurar. Ustedes pueden variar y probar los que ustedes quieran para que las animaciones se ajusten al juego que estén haciendo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales.